¿Sí pueden visualizar la pantalla? Sí, doctor. ¿Se ve? Normal. Bien, el tema que desarrollamos primero va a ser pues, el análisis de gases arteriales, análisis e interpretación de las alteraciones del equilibrio ácido-base y de esas patologías relacionadas a este equilibrio ácido-base. Hablaremos de la acidosis y la alcalosis metabólica. En realidad quisiera que esto sea más para entender, porque se trata de ver el análisis de ello más que solo teoría de estudio de acidosis o alcalosis. ¿Sí? Pero es necesario entender bien cómo es este equilibrio para poder interpretarlo y hacer un correcto análisis de ello. Parte de los objetivos que veremos hoy y los temas, los puntos que trataremos. En primer lugar, vamos a definir, quizás recordar esas definiciones ya vistas en fisiología o fisiopatología. Vamos a recordarlas, qué es lo que significa cada uno de estos términos que utilizaremos en el desarrollo del tema y también en la práctica va a ser utilizar estos términos para entender y analizar bien este estudio de gases arteriales. Voy a Definimos como ácido un ion o molécula que puede liberar iones hidrógeno, ¿sí?, en una solución. Puede ser un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, fosfórico son ácidos fuertes, y débiles como el ácido carbónico. Estos ácidos van a permitir, al reaccionar en medio interno, van a poder liberar o ceder iones hidrógeno y con ello aumentar, en caso de una acidosis o tamponarse con otras sustancias base y regular el equilibrio ácido. Y la base es un ion o molécula también que puede aceptar estos hidrogeniones que son liberados por un ácido respectivo. En una solución fuerte, en una solución, estos van a aceptar, estas bases van a aceptar iones hidrógeno y pueden dividirse en bases fuertes como el hidroxilo o una débil como la derivada del ácido carbónico, que es el bicarbonato de sodio. O bicarbonato, perdón, no de sodio, solo el ion bicarbonato. ¿Qué entendemos por pH? El pH o potencial de hidrógeno no es un término más que la representación del logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Entendemos como concentración de hidrogeniones la concentración de iones hidrógeno que determinan esa acidez del medio interno. Y esta está expresada en miliequivalentes por litro. Pero esta cantidad de hidrogeniones, de concentración de hidrogeniones en el medio interno es muy baja en nanounidades, milésimas de unidades, nanomilésimas partes de unidades. Por eso se representa como un número más representativo de esta concentración de iones hidrógenos. Este pH plasmático indica pues el equilibrio que existe entre las proporciones ácidas y bases para mantener la homeostasis del medio interno. No indica necesariamente el origen o el inicio de un problema clínico. En todos los órganos o tejidos de nuestro organismo tenemos un pH o un potencial de hidrógeno que representa la concentración de hidrogeniones en rangos de 7.35 a 7.45. Esta concentración de hidrogeniones se expresa en unidades de pH de acuerdo a una escala de medida que está en función del logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones obtenida por análisis de fórmulas respecto a las moléculas implicadas en determinar esta concentración de hidrogeniones, principalmente las sustancias tampón o unidas con los ácidos fuertes o débiles y las bases. ¿Y qué significa buffer o tampón? ¿No? Sustancias buffer. Son sustancias que equilibran los disturbios ácido-base, es decir, regulan esas variaciones en la normalidad del pH para equilibrar la concentración de hidrogeniones, ya sea cediendo en el caso de un medio ácido, cediendo los hidrogeniones para aumentar las bases o aceptando los hidrogeniones las bases cuando
el hidrogenio está también en exceso en el medio interno. Pueden ser a nivel intracelular como extracelular, y que generalmente está conformado por asociación de una base con un ácido. Lo más representativo, sobre todo en el extracelular, tenemos al buffer de bicarbonato, conformado por el ácido débil, que es el ácido carbónico, y la base conjugada, el ion bicarbonato. Esto principalmente en el extracelular. Y en el intracelular también se tienen otras sustancias, proteínas, sobre todo, fosfatos y algunas otras sustancias que intervienen en ese equilibrio a nivel intracelular. Y a nivel eritrocitario, la hemoglobina también actúa como un buffer dentro del eritrocito. Entonces, cuando hablamos de buffer, en el caso del bicarbonato, que es el tampón extracelular más importante, y se define con su relación que tiene el ácido carbónico, en realidad en su forma diluida o presente en sangre más está en forma de CO2 que en ácido carbónico, pero se representa así. Y la relación que tiene con las concentraciones del ion bicarbonato. Esto permite regular debido a que el producto final del CO2 está rápidamente eliminado se elimina rápidamente por vía respiratoria. Este equilibrio entre la producción de ácido carbónico, la formación de CO2, es la forma como se equilibra o se aceptan iones hidrógeno para poder producir más moléculas de CO2 y eliminarlas por medio de la respiración, es decir, a nivel pulmonar, ya sea aumentando la ventilación o disminuyendo la ventilación, es como se regula la excreción final del CO2. ¿Qué significa equilibrio ácido-base? La concentración de iones de hidrógeno es un determinante del estado ácido normal en la sangre y en todo el organismo. El balance de este equilibrio ácido-base se produce entre los factores que aumentan esta producción de ácidos, llámese en la dieta, por ejemplo, se ingieren y se forman muchos ácidos por la degradación de proteínas, glucosa y la misma grasa, y los que lo eliminan, ya sea a nivel renal, que es el principal regulador metabólico del ion bicarbonato y de la extracción de iones a nivel renal, el pulmón, que por medio de la ventilación elimina las moléculas de CO2, y los que tratan de estabilizarlo, toda una serie de sustancias que forman los buffers que hemos hablado previamente, las sustancias que tamponan o regulan esas pequeñas variaciones que por el mismo metabolismo de todas las sustancias se van variando el pH, pero para no se salgan de un margen de tolerancia adecuado, participan de todos estos tampones, principalmente los intracelulares, inicialmente son los primeros, luego los extracelulares, incluyendo la hemoglobina, a nivel dentro del eritrocito, y luego la parte dentro del extracelular, y en el nivel pulmonar siguiente, y luego el nivel renal, parte renal, que es la que más lenta en presentarse, pero la que más estable y dura la actividad de regulación del equilibrio ácido-base. Vemos una escala aquí como cuando hay alteraciones o irregularidades en las concentraciones de hidrogeniones, estos pueden cambiar el pH hacia un estado de alcalosis cuando la concentración de hidrogeniones disminuye, es decir, aumenta el pH porque disminuye la concentración de hidrogeniones, alcalosis, o cuando aumentan la concentración de hidrogeniones, por ende disminuiría el pH. Es decir, a mayor concentración de hidrogeniones, más acidez, menos valor de pH, del potencial de hidrógeno. Igual, vamos a ver luego. Este equilibrio pues empieza con la ingesta y mediante la digestión se generan muchos ácidos, sobre todo fuertes, a nivel digestivo y a nivel de muchos procesos intracelulares. Se generan sulfatos, fosfatos. Los fosfatos en los complejos de energía, el adenosindifosfato, trifosfato, ahí se va almacenando el fosfato. En esa reacción participan
los ácidos degradados de las proteínas, de los carbohidratos, los lípidos ingeridos en una dieta normal. A nivel extracelular van a haber amortiguadores químicos o buffer, los tampones que van a equilibrar que estas variaciones entre la producción de ácidos y la excreción de estos mismos ácidos y la formación de sustancias como el CO2 o el ácido carbónico o bicarbonato esté equilibrada y manteniendo siempre el pH entre 7.35 y 7.45. Hasta su excreción final a nivel del CO2 que se va a excretar por la respuesta respiratoria a nivel de los pulmonar y a nivel renal, obviamente la formación de otros ácidos y el aprovechamiento para formar más bicarbonato a nivel renal. Así es como en el extracelular vamos a encontrar tres momentos en que se encuentra la concentración de CO2, un pequeño porcentaje, un 10%, está estamponado y se encuentra disuelto en el plasma. Otro porcentaje mayor, el 70%, está tamponado como bicarbonato y está disuelto en el plasma, y eso es el que ingresa al eritrocito también, a las células plasmáticas para reaccionar con moléculas de ácido carbónico, con agua y renovarse como bicarbonato y liberar, tamponar las sustancias ácidas, los hidrogeniones, ayudado por algunas enzimas que en el eritrocito contribuyen mucho a la formación de carbohemoglobina, eh, formando un complejo el cual facilita el transporte de la hemoglobina hacia las células capilares pulmonares donde recibe el oxígeno y se oxigena esta hemoglobina para luego perfundir o oxigenar los tejidos periféricos. La amortiguación de este metabolismo de los ácidos que se forman por los alimentos es importante. Dentro de ellos, el inicio de esta reacción de amortiguación del estado hacia el equilibrio ácido-base se da a nivel intracelular y óseo. Un gran porcentaje de esa motivación también ocurre a nivel óseo. Los hidrogeniones entran en las células y son captados por los amortiguadores celulares y óseos, como las proteínas, los fosfatos óseos y el carbonato óseo. Estos fosfatos inorgánicos del líquido intracelular incluyen los que contienen sustancias energéticas, que sirven para almacenar el fosfato que luego se va a disociar en las otras moléculas de energía para formar transportadores a nivel de la membrana, activadores de gránulos a nivel de intracelular, la enosin-trifosfato, adenosín-difosfato y adenosin-monofosfato, la glucosa 1-fosfato y la 2,3-difosfoglicerato, que es la principal enzima principal amortiguador que regula esa formación del CO2 del complejo que forma con la hemoglobina dentro del eritrocito. Se dice que hasta un 60% de la sobrecarga de ácido que se proporciona en la dieta, se produce por la dieta, es amortiguado por este mecanismo intracelular. La reacción que ocurre en la formación de tamponamiento de estos hidrogeniones es que al formarse muchos hidrogeniones a nivel intracelular, la célula induce a que la célula excrete o pierda, elimine hacia el espacio extracelular iones potasio. Y esto va a producir en algunos casos elevaciones de esa concentración, produciendo ciertos niveles de hipercalemia a nivel extracelular. Luego, después del sistema de tamponamiento intracelular, viene el equilibrio proporcionado por la compensación respiratoria. Algunos quimiorreceptores en el tallo cerebral detectan alteraciones del pH, los cambios del pH, sobre todo si es que hay una acidez, un incremento de hidrogeniones, para estimular al sistema respiratorio a que modifique la ventilación, ya sea disminuyéndola o aumentándola, para que libere mediante las reacciones que van a tamponar ese exceso de hidrogeniones y van a formar más CO2
por lo tanto va a eliminarse ese CO2 como parte de la compensación ante un exceso de hidrogeniones, por ejemplo. Más notoria la respuesta ventilatoria se da en los casos de acidosis metabólica. Y luego viene el equilibrio, o en el equilibrio ácido-base, el rol del riñón. El rol del riñón representa el estado final del mecanismo de amortiguamiento del equilibrio ácido-base, pero el que más tiempo dura, el más estable, y que, a diferencia de los demás que solo tamponan, captan o liberan las sustancias hidrogenianas o las bases, el riñón forma de nuevo, forma bases con las sustancias que han pasado la luz del glomérulo, forman parte del filtrado glomerular en la luz tubular, van a formar. La principal función, pues, del riñón en este equilibrio ácido-base es mantener la concentración de bicarbonato plasmático, ya sea reabsorbiendo o regenerando más bicarbonato. ¿Cómo se da esto? Mediante ese mecanismo de regeneración, reabsorción y regeneración de bicarbonato, va a excretar ácidos no volátiles, el amonio, el ion hidrógeno, y va a producir nuevo bicarbonato. Mediante esta función también mantiene la reabsorción de bicarbonato, pero cuando existen sobrecargas alcalinas, exceso de bicarbonato, este va a ser el regulador en limitar toda esta reabsorción o regeneración y va a permitir la pérdida de estos hidrogeniones. En este esquema de la célula tubular y los capilares peritubulares y la luz tubular, vemos esas reacciones que se dan para generar todos esos cambios que he mencionado previamente. Del bicarbonato que se filtra, este va a formarse con iones de hidrógeno que se secretan por la célula tubular formando ácido carbónico, luego se va a disociar en la misma luz tubular por una anhidrasa carbónica sintetizada por las células epitelial del tubular, va a disociarse en agua y CO2, el agua se va a eliminar por la luz tubular formando parte de la orina, el CO2 va a reabsorber en el interior de la célula, que nuevamente por otra anhidrasa carbónica intracelular de la célula tubular se va a asociar al agua y va a formar nuevamente bicarbonato. Ácido carbónico, perdón. Este ácido carbónico nuevamente va a disociarse y este bicarbonato de nuevo que se ha formado va a reabsorberse a la luz, a los capilares peritubulares y el ion hidrógeno derivado de esa reacción del ácido carbónico va a excretarse a la luz tubular y volver a formar parte del ciclo de asociación con el ácido carbónico para formar moléculas de agua, CO2, y nuevamente se repetirá el ciclo para de esa forma regenerar el bicarbonato y volverlo a la luz capilar y formar parte de la regulación en el extracelular. ¿Qué pasa cuando hay alteración del pH? Pues clínicamente sí va a haber repercusiones, y allí viene la importancia de ese estudio, de sus alteraciones de este pH. Si este pH disminuye, es decir, es más ácido, va a deprimir el sistema nervioso central y puede conducir solo esta alteración ácido-base, producir pérdida del estado de conciencia. Por el contrario, si hay aumento del pH, es decir, más básico, una disminución de la concentración de hidrogeniones, más formación de sustancias básicas, puede ocasionar hiperexcitabilidad, parestesia, nerviosismo, contracturas musculares, una excitabilidad o mayor actividad de las células nerviosas. Entonces, en el estudio de las alteraciones ácido-base, vamos a empezar con algunos datos importantes a tener en cuenta cuando iniciamos el estudio y la interpretación de estos análisis de gases arteriales. Primero, el procedimiento en que consiste la toma de sangre de muestra de sangre arterial, mediante las técnicas que se observa ahí en la imagen, la función con una aguja una jeringa especial heparinizada, y que con una heparina ayuda a que la sangre no se coagule ni se hemolice durante la toma de muestra, y se toma la sangre de la arteria más accesible y de menor riesgo para la toma de muestra. En el cuadro de la izquierda representan ahí los valores de referencia de normalidad de cada una de los aniones, iones que
y el pH, que forman parte del análisis de esas alteraciones metabólicas, esas alteraciones en general del equilibrio ácido-base. Las utilizaremos para poder entender todos esos trastornos metabólicos en esta oportunidad que nos toca revisar. Es así que reconocemos que estas alteraciones metabólicas ácido-base son muy comunes, pero no son una entidad aparte, no son una enfermedad única o independiente, reflejan alguna gravedad, sí, de las enfermedades subyacentes o iniciales, y siempre hay que relacionarlos con los estados del sistema cardiovascular, renal y pulmonar, evaluar cómo está la integridad de estos sistemas, y hay que seguir algunas aproximaciones que debemos considerar cuando evaluamos las alteraciones de equilibrio ácido-base. Reconozcamos las concentraciones de los hidrogeniones en el medio interno. Esto nos va a determinar solamente el estado del medio interno, si está en acidez o en alcalinidad. Estará en un estado de acidez cuando las concentraciones de hidrogeniones sean altas, lo cual indicaría que el pH está disminuyendo. Y si está en un estado de alcalinidad, cuando las concentraciones de hidrogeniones sean bajas, pero el pH estaría aumentando. Es decir, consideraremos al pH directamente proporcional al valor de bicarbonato e inversamente proporcional al valor proporción de CO2. Este término se refiere a la interpretación de los trastornos metabólicos y los trastornos respiratorios. Hablaremos de una relación, cuando exista un trastorno metabólico, hablaremos de una relación directamente proporcional al valor del pH, en el caso del bicarbonato, y una relación inversamente proporcional el valor de CO2 con el valor de pH. Esto lo reflejo en un cuadro que veremos a continuación. Así también, en el trastorno de las relaciones metabólicas ácido-base, debemos hacer una evaluación clínicamente exhaustiva. ¿No? Mencionamos el sistema cardiovascular, el riñón, pulmón, pero también evaluar los signos vitales, el estado neurológico, el patrón respiratorio, algunos signos de infección o síntomas gastrointestinales. Todos ellos pueden influir en alterar el sistema de regulación del tampón o de los buffers, o aumentar la excreción de bicarbonato, o en el caso de la parte respiratoria, aumentar o disminuir la excreción de CO2 y por ende estar alterado la regulación de una acidosis, el equilibrio que debe hacerse de una acidosis metabólica. Condiciones subyacentes como embarazo, diabetes mellitus, enfermedades diferentes pueden agravar estos cuadros, o se ve más gravedad en estos casos de alteraciones hidroelectrolíticas ácido-base. Algunos fármacos también influyen en alterar o evitar una buena regulación del equilibrio ácido-base. Algunos signos asociados, como el caso de la cetoacidosis diabética, un olor o un aliento, cetonas, alteraciones en la visión, algunas encefalopatías que pueden causar tope de estos estados de acidosis. Evaluamos el trastorno ácido-base. Evaluar primero el trastorno ácido-base primario y luego su respuesta compensatoria. Evaluación de los componentes metabólicos y evaluaremos el anion GAP en ese caso. También evaluar el componente respiratorio del equilibrio ácido-base para buscando algunas alteraciones base o mixtas como parte de las respuestas compensatorias exageradas o ineficientes, o como parte de un trastorno primario de origen respiratorio. Bueno, de la parte respiratoria, las alteraciones ácido-base de origen respiratorio, vamos a hablar en otra oportunidad. Hoy dedicaremos a lo que es todo lo metabólico. Así que en las alteraciones ácido-base vamos a tener un método para estudiar, para iniciar el estudio de este trastorno, de estas alteraciones. Y yo recomiendo, pueden optar por cualquier metodología, pero yo recomiendo seguir siempre la rutina de los pasos que se consideran para determinar toda la evaluación y el análisis de un trastorno ácido-base. Los pasos que vamos a seguir: primero, determinar cómo está la concentración de hidrogeniones, es decir, si hay acidemia o alcalemia. Luego, cuál es el trastorno primario de acuerdo a esta acidemia y de acuerdo a cuál de las alteraciones en base a estos dos reguladores del equilibrio ácido-base, el bicarbonato y la presión de CO2, están alterados, o en relación a la variación del pH, vamos a definir trastorno primario.
Y luego, ¿cuál es el rango de respuesta compensatoria? Si la respuesta compensatoria para mantener el equilibrio ácido-base está adecuada, es decir, los mecanismos de tamponamiento de buffer adecuados para una alteración del pH están respondiendo o no. Si no están respondiendo adecuadamente, hablaremos de que hay un trastorno doble o secundario. Si hay respuesta compensatoria, diremos que sí, que no hay trastorno secundario. ¿Cómo se demuestra ello? Lo veremos con los ejemplos. Y luego demostraremos si hay un trastorno triple. Pero esto solo se continuaría en un caso muy particular para definir un trastorno terciario, no en todos los casos. Es así como yo también sugiero tener una metodología para poder analizar esto y no sea solo algo de memoria, sino adquirirlo como una práctica de alguna metodología. Existen muchas metodologías, yo mantengo esta, por ejemplo, la metodología de Miro. En este cuadro vemos en la primera columna las alteraciones del pH en acidemia o alcalemia. Disminuido el pH, acidemia, aumentado el pH, alcalemia. ¿Qué sucede en los trastornos metabólicos? Cuando el bicarbonato está aumentado y el pH está también aumentado, hablaremos de alcalosis metabólica. Cuando el pH está disminuido y el bicarbonato también está disminuido, hablaremos de acidosis metabólica. Es decir, los trastornos metabólicos son directamente proporcional a las alteraciones, a las variaciones del pH. En otras palabras, si disminuye el pH y el bicarbonato disminuye, acidosis metabólica. Si el pH aumenta y el bicarbonato también aumenta, las concentraciones de bicarbonato, va a ocurrir una alcalosis metabólica. Esto define el trastorno metabólico primario. No es lo mismo en el trastorno respiratorio. De Miro, el acrónimo Miro, mira, el pH disminuye para que sea una acidosis respiratoria, la presión de CO2, aquí presión de CO2, va a tener que aumentar. Si está aumentada y el pH está bajo, hablaremos de una acidosis respiratoria, y si el pH está aumentado, será una alcalosis respiratoria cuando la presión de CO2 esté disminuida. Es lo que ocurre como parte de trastornos primarios. Nos concentramos solo en lo metabólico y vamos a hablar ahora de la parte teórica de acidosis. Mencionar que la acidosis no es una entidad sola, independiente, es una complicación de muchas de las principales complicaciones infecciosas, shock sépticos, sepsis, cardiopatías, infartos, accidentes cerebrovasculares, intoxicaciones por algún agente externo, enfermedades crónicas como la encefalopatía, cetoacidosis diabética, enfermedad renal crónica avanzada, sin terapia de reemplazo renal, y otras enfermedades. En resumen, se tiene que diferenciar. Siempre en toda acidosis lo que va a demostrarse es una disminución de bicarbonato, ¿no? Vemos acá en estas barras de la parte superior, en amarillo, los aniones, y en la otra columna de varios colores, los cationes, ¿no? Vemos ahí sodio como parte de cargas positivas, y como parte de cargas negativas el cloro, bicarbonato y los anion gas. Anion gas son las diversas sustancias que tratan de equilibrar lo que falta en cargas para equilibrar las cargas positivas del sodio, ¿no? Entonces, siempre en las diversas situaciones de acidosis, lo que no va a faltar siempre es la reducción del bicarbonato, sea esta por producción, porque no se está produciendo mucho bicarbonato, se está perdiendo mucho bicarbonato por distintas patologías, tubo digestivo, renal, patología renal se pierden, o los reguladores buffer no están tamponando adecuadamente y no están formando bicarbonato, ¿ya? Las alteraciones van a venir dependiendo si el trastorno es primario o secundario, pero lo que no va a faltar siempre en todos los trastornos, sea cual sea la acidosis metabólica a evaluar, sea cual sea la etiología, lo que no va a faltar es la disminución de bicarbonato. Muy diferente va a ser cuando
el predominio de esta acidosis, de este bicarbonato, es reemplazado, de esta reducción de bicarbonato es reemplazado por otras sustancias ajenas que no se son contabilizadas regularmente como parte de la carga catiónica o negativa y, y aumentan su producción, como, que representarían los anion gap, es decir, todas esas sustancias, algunas proteínas, algunos ácidos lácticos, toxinas, generan cargas eléctricas que suman a este anion gap. Cuando estas aumentan, un tipo particular de patologías que se clasifican por que aumenta el anion gap y se llaman así, acidosis metabólicas anion gap. En ese caso, el ácido clorhídrico, el cloro, no está alterado porque la representación de este equilibrio ácido básico está formado, se ha agrupado al aumento del anion gap. Y allí se encuentran el exceso de cargas que el bicarbonato está dejando de hacer porque está perdido, está disminuido. Y el equilibrio se mantiene, pero a expensas del aumento del anion gap. A las entidades que evolucionan de esa forma, tenemos la adición de ácido en el líquido extracelular por cualquier otra producción de ácidos, la acidosis láctica, la cetoacidosis diabética, ¿no? Acidosis láctica, justo están ahí los títulos de ellas. La fisiopatología es esa adición de ácido, acidosis láctica, cetoacidosis, rhabdomiólisis, las lesiones, las fallas renales aguda y crónica, y las intoxicaciones por agentes exógenos, intoxicación alcohólica, por etanol, metanol, cualquiera de estos alcoholes. Y el otro lado de las otras clasificaciones de las acidosis metabólicas están las que el bicarbonato disminuye, como siempre, el anion gap está normal, no hay adición de ácido externo, adición de ácido, formación de otros ácidos, y por ende los aniones gap están normales, el bicarbonato ha disminuido. ¿Por qué hay entonces un exceso de ácido? Porque el ácido clorhídrico está aumentado. La producción, la generación de ácidos por los tampones de ácido clorhídrico están incrementados. Hay mayor producción de este ácido. Entonces, estos toman un nombre también, acidosis metabólica hiperclorémica. Si es anion gap normal, será hiperclorémica. Si es anion gap elevado, será normoclorémica. ¿No? Ese es el otro término que toma este grupo de etiologías de acidosis metabólica, que no aumenta el anion gap, pero sí son hiperclorémicas. Se produce por una pérdida de bicarbonato del líquido extracelular, una pérdida neta del equilibrio del hidrogeniones de los anionicationes bicarbonato del extracelular. Se han perdido, una pérdida neta en el primer grupo de anion gap alta o normoclorémicas. Hay una reducción en la concentración, pero no necesariamente por pérdidas absolutas, sino por ocupamiento de estas cargas catiónicas de anion gap que han ocultado o capturado algunas moléculas de bicarbonato para generarse un incremento en el extracelular. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica hiperclorémica o anion gap normal? Dentro del grupo tenemos las pérdidas digestivas, las pérdidas renales. No hay una pérdida absoluta, entonces las que van a predominar son las donde se pierde generalmente las bases, pues se pérdida de bicarbonato, ácido tubular renal, unas alteraciones por intoxicaciones con cloro, soluciones salinas en exceso y con intoxicaciones con cloro van a presentar eso. Es así como se define pues, el ácido base, la acidosis metabólica, caracterizado por una disminución del pH, predominantemente debida a una reducción en la concentración plasmática de bicarbonato. Absoluta cuando hay pérdidas y relativa cuando esto es capturado por las sustancias catiónicas, aniónicas, perdón, que van a formar más cargas, en este caso acumulándose y aumentando ese anion gap. En la fórmula vemos aquí sus valores de ellos y podemos tener varios valores que vamos a considerarlos en los datos que vamos a ir desarrollando. Se diferencian así las cargas, las acidosis metabólicas, anion gap alto, anion gap normal. Igual, nuevamente el grupo de
de patologías que desarrollan acidosis metabólica de uno o de otro tipo, y es el determinar en el estudio, el análisis de gases arteriales que la acidosis metabólica es Anion alto o Anion normal, reduce las posibilidades diagnósticas y nuestro enfoque de diagnóstico en el paciente que evoluciona con acidosis. La clínica diversa de síntomas cuando esta es aguda o cuando es crónica, a nivel endotelial, a nivel vascular, neurológico, muscular, energético. Es una alteración multifactorial en diversas estructuras de la célula intracelular y a nivel extracelular. ¿Cómo iniciamos el estudio de las sustancias, de la acidosis, de las alteraciones del análisis de gases arteriales? ¿Cómo iniciamos el estudio? Primero, seguir los pasos que mencioné en un inicio, el primer paso hasta el quinto paso. Vamos a desarrollar un ejemplo, modelo, de acuerdo a cómo se desarrollan cuando estamos ante una acidosis metabólica. El primer paso, definir acidemia o alcalemia. Para ello, concentración de hidrogeniones mediante el pH. pH bajo, concentración de hidrogeniones alta, entonces acidemia. Evaluamos la concentración de pH. Conclusiones, menor a 7.40, el rango es 7.35 a 7.45. Nos indicaría que la concentración de pH está elevada. Segundo paso, determinar el trastorno primario. Si este es metabólico o respiratorio. Como vamos a hablar más de lo metabólico, deduciremos que vamos a estar ante un trastorno metabólico, entonces evaluamos el bicarbonato, la concentración de bicarbonato. Se dice que este debe estar disminuido porque hay mucha producción o uso de bicarbonato o pérdida de bicarbonato, y por ende los hidrogeniones están predominando. Se pierden las bases, predominan hidrogeniones. Entonces bicarbonato bajo. Disminuye, estamos en una acidosis. Si aumenta, estaría en alcalosis. Alcalosis metabólica, siempre y cuando acá también el pH diría alcalemia, ¿no? Como este pH dice acidemia y bicarbonato bajo, entonces estamos ante una acidosis metabólica. Los valores de bicarbonato que hemos considerado, menos de 24, acidosis metabólica. Ese es el segundo paso. El tercer paso, evaluaremos la respuesta compensatoria. Para esta acidosis metabólica, ¿cuál es la respuesta compensatoria? Previamente, al determinar la respuesta compensatoria en una acidosis metabólica, lo que debemos hacer es evaluar el anion gap. ¿Cómo evaluamos el anion gap? Restando de los aniones sodio, una vez por las cuestiones del sodio, al grupo de aniones que más conocemos, el cloro y el bicarbonato. Cloro y bicarbonato lo restamos. Sodio, sabemos, hay 153, o menos, las concentraciones, y lo restamos en la concentración de cloro, la concentración de bicarbonato que tenemos en los análisis que hemos tomado a nuestro paciente. La diferencia de ello va a ser conocida como anion gap. Será normal cuando esté entre 8 a 16 miliequivalentes por litro, o será alterado cuando esté mayor a esos valores. Las referencias son muchas, vimos en una diapositiva inicial anterior cómo variaba de acuerdo a muchas literaturas. Siempre considerar el valor que el laboratorio de ese momento cuando han procesado la muestra de la referencia respectiva. De acuerdo a esos valores indicaremos el rango de normalidad o elevado. Considerar que en los casos de hipoalbuminemia el anion gap normal se está subestimando, y el dato que tenemos sale en el cálculo es inferior al que realmente es. ¿Por qué? Porque disminuye conforme la hipoalbuminemia se presenta por cada miligramo o gramo del decilitro de albúmina por debajo de 4, se debe sumar al valor que se calcula, se debe sumar 2.5 miliequivalentes al anion gap. Esto por la reducción que se da por la hipoalbuminemia que presenta el paciente. Entonces tenemos que sumarle para que represente el verdadero anion gap. Conclusión,
al resolver el anion GAG, tenemos una acidosis metabólica, anion GAG normal o anion GAG elevado. Podemos tener dos condiciones de acidosis metabólica. Continuamos entonces terminando con el tercer paso. ¿Cómo está la respuesta compensatoria? Para evaluar la respuesta compensatoria en un trastorno primario de acidosis metabólica, un trastorno metabólico, evaluaremos la respuesta compensatoria respiratoria, porque es así como se compensa, se debe compensar un trastorno metabólico. Entonces evaluamos la presión de CO2. Determinamos la presión de CO2 compensatoria para este trastorno de acidosis metabólica. Para ello se tienen algunas fórmulas y algunos parámetros de determinación para poder determinar la presión de CO2 esperada. Es decir, como hablamos de equilibrio, la presión de CO2 debe mantenerse en un determinado valor para mantener siempre el pH ante una alteración inicial de la carga de hidrogeniones o de la reducción de bicarbonato. Se debe mantener mediante la regulación de la excreción, eliminación de CO2 a nivel respiratorio, regula para que el pH no se reduzca demasiado o no se eleve demasiado cuando el trastorno metabólico lo induce como un trastorno primario a que esto ocurra, ¿no? A que disminuya el pH, a que haya acidosis. Entonces podemos tener esta fórmula inicial que resulta de la presión de CO2 esperada, será igual a la concentración de bicarbonato de nuestro paciente por 1.5 más 8. Esto nos va a dar un rango de más menos 2 de valores de presión de CO2 que debemos esperar para la acidosis de nuestro paciente. O también, mediante el cálculo de que por cada milimol de bicarbonato que disminuya por debajo de 24, la presión de CO2 va a disminuir entre 1 a 1.5 milímetros de mercurio. También tenemos un rango mínimo y un rango máximo. Si la presión de CO2 está dentro de los rangos que hemos determinado para la concentración de bicarbonato de nuestro paciente, diremos si el paciente está compensado o no compensado o descompensado. Compensado si está dentro de esos rangos y descompensado si no está dentro de esos rangos o está fuera de esos rangos. Y puede estar en un rango mayor del esperado, mayor del máximo esperado o menor del mínimo esperado. En estos casos van a configurarse ya, cuando está descompensada, el trastorno secundario o doble trastorno. Y este trastorno secundario va a ser porque ocurra una excesiva respuesta, es decir, en este caso, va a disminuir mucho, porque la respuesta es que disminuya para que lleve a un estado de alcalosis del pH y pueda equilibrar el estado acidótico que le ha producido el trastorno metabólico. Entonces ocurrirá una alcalosis respiratoria. Y si por el contrario la respuesta es insuficiente, los mecanismos compensatorios no logran, por la misma enfermedad de fondo, no logra compensar esa acidosis metabólica, no disminuirá mucho la presión de CO2, se mantendrá mayor al rango que se ha establecido con las fórmulas para nuestro paciente y estaremos ante un trastorno secundario de acidosis respiratoria. El quinto paso es definir un trastorno terciario. Perdón. Después del tercer paso, lo que debemos concluir es que estamos ante una acidosis metabólica descompensada con el nombre propio del trastorno secundario que se ha generado, sea alcalosis o acidosis. Entonces, trastorno primario, acidosis metabólico, trastorno secundario, como es descompensada, alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria. Esto nos va a ayudar porque en el quinto paso será determinar el trastorno terciario. Este trastorno terciario solo lo vamos a determinar si es que estamos ante una acidosis metabólica, anion GAG elevado, descompensada. Solo en esos casos determinamos trastorno terciario. Si no está descompensada, no habría trastorno terciario. Si no hay trastorno secundario, no va a poder haber trastorno terciario. Y tiene que ser acidosis metabólica, anion GAG elevado. Para ello, para un trastorno terciario tenemos que medir el delta del GAG, o delta GAG, que no es otra cosa que los deltas del GAG y los deltas del bicarbonato. Es decir, el anion GAG medido menos al anion GAG normal que corresponde, por eso debe ser anion GAG elevado, entre
lo dividimos entre el bicarbonato normal del paciente y el bicarbonato medido que le ha salido como resultado del agua. El bicarbonato normal es 24. Entonces, si esta relación sale igual, es decir, son iguales, o sale 1, porque eso es lo que se debe mantener, allí siempre va a haber un equilibrio, siempre es, recuerden que el pH indica más equilibrio que, que gravedad o etiología de algo. Entonces, si se mantiene el equilibrio, podemos decir que está normal. Nos quedaremos con el trastorno solo secundario. Si es que esta relación es menor de 1, 0 puntos, hablaremos de un trastorno terciario de acidosis metabólica anion-GAG normal asociado. Diremos anion-GAG normal porque la acidosis metabólica inicial ya es anion-GAG elevado. Entonces, el trastorno terciario asociado por propiamente o secundario a otra enfermedad, a la enfermedad de fondo que tiene el paciente. Y si es mayor de 1, mayor de relación es mayor de 2 a 1, habrá más de 1 ahí la división. Definiremos un trastorno secundario, terciario, perdón, de alcalosis metabólica asociada a ese trastorno secundario. Aquí hay unos ejemplos, si desean, pueden practicarlo, tenerlo allí, solamente los aplicarían los pasos que se han mencionado. Hay un pH de 7.17, una marcada acidemia, con un bicarbonato ya resolvemos el primer paso. El segundo paso sería definir el trastorno primario. Vemos cómo está el bicarbonato y la presión de CO2. El bicarbonato está en 5.9, muy bajo. Quiere decir que hay una acidosis metabólica. La presión de CO2 está en 16.10. Si aplican la fórmula que está en ese lado, pueden ustedes practicarlo, yo los espero si gustan y alguien me responde, pueden hacer ese ejercicio. Van a calcular cuánto le sale la presión de CO2 esperada para este paciente. Este es un resultado real de un paciente con un trastorno de acidosis metabólica y también función renal alterada, pero es un trastorno real. Vemos cuánto le corresponde, si está dentro del rango esperado. Por ejemplo, si voy a calcularlo yo, a ver si alguien me puede dar el dato, mejor, pero no, esperen, lo calculo para esa 5.9 de bicarbonato. 5.9 nos sale que debe haber la presión de CO2 debe estar entre 16.8, el resultado que sale, más menos 2, estamos hablando de 14.8 a 18.8. Esta presión de CO2 del paciente es 16.10. Está dentro del rango de compensación. Entonces hablaremos de una acidosis metabólica compensada. Nos olvidamos para algo previamente, el anion-GAG. El anion-GAG, sodio 132.80 menos cloro, que es 113, saldría 110, 109, 9, y el bicarbonato, que es 5, ¿no? 113.10, a ver. Menos 132. Menos 13. Sale un anion-GAG 13 menos, dentro del rango de normalidad, 8 a 16 el promedio que sale. Acá algunos análisis de gases arteriales ya lo interpretan, ya lo tienen como parte del procesamiento mismo de la prueba, lo dan como resultado. Entonces, ese es un análisis de gases arteriales. Y luego tenemos el otro ejemplo que también un pH de 7.26 con un bicarbonato de 12.5, hay una acidemia, un bicarbonato bajo sería acidosis metabólica. Luego hablamos del anion-GAG, 142 menos 119, 119 más 12.5, puede que esté elevado. A ver, les definimos ahí, 119.3 más 12.5 menos 142. No, sale normal también, normal. Ambas son un anion-GAG normal. Etiologías diversas que puedan trasladarse a anion-GAG elevado. Bueno, y así pueden encontrar muchos más ejemplos y prácticas para
tener la práctica de desarrollo de esas alteraciones. Luego hablaremos de la alcalosis metabólica, analizamos interpretando el análisis de gases arteriales. Se define alcalosis metabólica, dice disturbio ácido-base, que se caracteriza por un incremento del pH, primariamente debido a un aumento en la concentración de CO2. ¿No? Aquí hay una disminución de las bases, y lo cual hace que se incremente el pH. Una alcalemia y un incremento también de las bases de bicarbonato. El transporte máximo tubular, hay una alteración de una de las respuestas que se ve más alterada cuando predomina la alcalosis metabólica, independientemente de cuál sea la causa, es ese transporte tubular renal de bicarbonato, que es el que regula al final la excreción final de bicarbonato. Hay algunos factores que incrementan este transporte tubular y por ende la pérdida, o se altera, si aumenta mucho bicarbonato, puede formarse o más bicarbonato, activarse a nivel tubular si es que este está íntegro del sistema tubular renal. La depresión del volumen extracelular, la hipocalemia, la hipercapnia, o sea, hay una acidosis respiratoria, genera hipercapnia, entonces puede ocurrir en esos estados como respuesta, como un mecanismo secundario de una reacción de equilibrio entre la alteración respiratoria primaria y la alteración compensatoria metabólica, o algún incremento de la actividad mineralocorticoide que altere la reabsorción de potasio, por ejemplo, y permita la eliminación mayor de este y produce una hipocalemia. Las causas de ellas: depresión de volumen extracelular con pérdida de fluido rico en cloruro, se pierden ácidos, se pierden menos, se producirían menos bicarbonatos, vómitos, algún uso de diuréticos, incremento primario en la actividad de mineralocorticoides, administración de algún álcali que sumaría a los álcalis que ya producen internamente, lo que se observa en la insuficiencia renal. A manifestaciones clínicas de esta alcalosis, los síntomas van a estar ligados a las consecuencias que llevan a este cambio de las concentraciones de bicarbonato: la deshidratación, la hipocalemia, la astenia, calambres musculares, mareos, poliuria y algunas de las debilidades musculares. Reconocer estos síntomas graves de una alcalosis metabólica a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio o metabólico, hipocalemia severa, por ejemplo, a nivel cerebral. Hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral que puede llevar a eventos cerebrovasculares mayores, o temblores, tetanias, convulsiones, delirio, y llevarlos hasta el coma. Todos estos síntomas nos van a permitir que el manejo de esta alcalosis se haga pues, en forma urgente por la presencia de estos trastornos de gravedad. Y siempre es lo mismo para definir en el análisis de gases arteriales. Si estamos ante una alcalosis metabólica, seguimos los mismos pasos. Definimos la concentración de pH para ver si hay acidemia o alcalemia. Como segundo paso, definimos el trastorno primario. Si es alcalosis metabólica, tendremos que identificar que el bicarbonato esté aumentado. El bicarbonato está aumentado y el pH también está aumentado, entonces hablaremos de una alcalosis metabólica. Y como tercer paso, buscaremos la respuesta compensatoria. Aquí ya no es necesario previamente determinar el anion gap. Hemos dicho que solo para acidosis metabólica se debe definir el anion gap. O mejor dicho, importa el valor del anion gap porque tiene repercusión clínica. No tendría repercusión clínica en trastornos alcalóticos. Para evaluar la respuesta compensatoria, igual, evaluamos la respuesta compensatoria respiratoria, ya que el trastorno primario es metabólico. Y para evaluar la respuesta compensatoria, evaluaremos la presión de CO2 compensatoria esperada para nuestra alteración metabólica. Tenemos algunas fórmulas, si los casos son leves a moderados, y los casos son severos, sobre todo si tienen las alteraciones que mencionamos previamente en un cuadro, utilizamos la otra fórmula, o también una relación que existe por cada incremento de milimol de bicarbonato, aumenta también la presión de CO2 en 0.25 a un milímetro de mercurio de la presión de CO2. Podemos utilizar cualquiera de las dos
la fórmula en la que más nos habituemos y en los casos, y definiremos si este estado es compensatorio o no. Estará compensado cuando está dentro de los rangos que hemos determinado con las fórmulas y descompensado cuando esté fuera, ya sea menor o mayor que el rango que máximo, mínimo, máximo respectivamente que hemos calculado en la fórmula. Y hablaremos de trastorno secundario o doble trastorno, una respuesta excesiva, hablaremos de una acidosis respiratoria y de una insuficiente respuesta hablaremos de una alcalosis respiratoria. A ver, aquí creo que hay si hay una excesiva respuesta, la respuesta que se espera con el paciente es que ocurra interpretemos esto, ¿no? Lo que ocurre es, ante una alcalosis respiratoria, lo que se espera es que la presión de CO2 aumente para que el trastorno respiratorio lleve el pH a un estado ácido. Es decir, tendría que elevar mucho para que el pH baje, llevar a una acidosis respiratoria. Pues la excesiva respuesta puede llevar a una acidosis respiratoria muy, muy excesiva por incremento excesivo fuera de los rangos, más del rango máximo de esperado para el paciente. Y será alcalosis respiratoria cuando esta respuesta sea insuficiente, que no alcanza, la respuesta respiratoria no alcanza para modificar la presión de CO2 para que a la vez repercuta sobre el valor del pH, de la concentración de hidrógeno. Un ejemplo que también pueden hacer los mismos pasos para determinar el trastorno primario, el trastorno del primer paso para ver acidemia o alcalemia, ante una alcalemia, la presión de CO2 para ver el trastorno secundario y el valor de bicarbonato cuando está en 40, lo normal es hasta 24, está incrementado, entonces una alcalosis metabólica. Evaluamos cómo está la respuesta compensatoria y evaluaremos si, según la fórmula, si está dentro o no, si este valor de 55 está dentro o no del rango esperado. Difícilmente va a estar dentro del rango esperado, ya que el rango normal es hasta 45, ¿no? O 40 de la presión de CO2, de 35 a 45, o sea, 40 es el promedio, está más de lo normal y normalmente ante una compensación no superaría lo normal porque ya ha habido una alteración previa. Entonces debería estar cercano a los 40, a los 45 máximo para decir que está compensado. Este aquí tiene un trastorno secundario que estaría dentro del rango de alcalosis, probablemente alcalosis también respiratoria. Bien, antes de continuar con el siguiente tema, si alguno tuviera una pregunta relacionada al tema que acabamos de presentar, aprovechamos estos 5 minutos. Hola. Bueno, si no hubieran preguntas. Doctor, ¿Sí? Disculpe, ¿en qué caso se usa lo que es el bicarbonato corregido? Bicarbonato corregido. A ver, el bicarbonato es un valor que utilizamos, mejor dicho, que en la evaluación de las alteraciones ácido-base tendría importancia en los trastornos respiratorios. Así como en el trastorno metabólico, para buscar la compensación, que si es que el mecanismo regulador está compensando o no este trastorno metabólico, yo evalúo la presión de CO2. Cuando evalúo como trastorno primario un problema de acidosis o alcalosis respiratoria, el bicarbonato va a ser el que va a marcar la compensación. En una acidosis respiratoria, por ejemplo, el pH está bajo y la presión de CO2 está elevada. Si está elevada, yo espero que ese pH que está bajo, mi bicarbonato, mi compensación metabólica haga o actúe mediante los mecanismos de compensación adecuados para que el pH trate de subir un poquito, es decir, busque la alcalemia. Es decir, mi bicarbonato tiene que subir.
Yo debo esperar un bicarbonato, en caso de una acidosis respiratoria, un bicarbonato en ciertos valores, dependiendo de si es acidosis respiratoria aguda, acidosis respiratoria crónica. Tienen fórmulas también, tienen fórmulas o valores para determinar los rangos. Igual, si está dentro del rango esperado para la acidosis respiratoria de mi paciente, yo digo está compensada. Si no está dentro de los rangos, está descompensada. Recuerden que el rango que yo determino es como decir la respuesta que yo espero que mis sistemas de tampón modifiquen sus concentraciones de estas bases o de estos ácidos para equilibrar el pH que mi trastorno primario ya lo alteró. Eso me quiere decir la respuesta compensatoria. Igual va a ser para un trastorno acidótico metabólico y para un acidótico respiratorio. O sea, va a requerir un trastorno secundario de compensación. Pero un trastorno que lleve o trate de que la reducción o el aumento del pH no sea tan severo. Por eso se activan los mecanismos reguladores compensatorios. No sé si aclaré su Sí, doctor, gracias. doctor. Al comienzo usted decía que el pH disminuido acidótico causaba depresión del sistema nervioso central, hiperexcitabilidad, pero sería a nivel metabólico o a nivel respiratorio. Sí, claro, cuando hablo de parte de pH y las alteraciones de las alteraciones a nivel de la repercusión clínica de esas alteraciones del pH a nivel neurológico son más en los casos metabólicos. La parte respiratoria, no, la repercusión de los cambios que ocurre, la variación del pH, si bien no son los predominantes neurológicos, porque recuerden que la alteración con un trastorno primario acidótico o alcalótico respiratorio va a ser a nivel pulmonar. Y ya la sola depresión del sistema respiratorio ya influye sobre una gravedad mucho más seria del paciente, ¿no? Un paciente con acidosis respiratoria requiere hipoventilación, o sea, hipoventila, ¿no? La hipoventilación lo lleva a retener ese CO2 y por ende no metabolizar todo eso y hace acidosis respiratoria. Esa es la explicación, o sea, hipoventila. Ya la hipoventilación es una depresión para el paciente. Los pacientes sometidos a ventilación asistida tienen que modificar los valores de FiO2 que le administran en el ventilador y a veces no toleran porque más acidosis hacen, ¿no? Si le esfuerzo más la frecuencia respiratoria es como hacerle hiperventilar y va a hacer más acidosis. Va a ser más gravedad, más alta. Y si el daño es pulmonar propiamente, pues va a generarle mayor compromiso. Entonces, me refería más a tenerlo en cuenta en los trastornos metabólicos, ¿no? Esperable en los trastornos metabólicos. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos con las alteraciones en el caso de insuficiencia renal aguda, el síndrome de insuficiencia renal aguda, su fisiopatología y su semiología. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, el término de agudo nos dice de algo brusco, algo reciente, en el caso de la función renal, ¿no? Alteración de la función renal, parte de los temas que vamos a tratar, los objetivos, siempre definiendo algunos términos que vamos a definir. ¿Cómo se define insuficiencia renal aguda? Es una entidad que se presenta de forma brusca, que se caracteriza por ser un síndrome clínico secundario a múltiples etiologías. No es siempre una enfermedad aislada, es la consecuencia de muchas otras, caracterizado por el deterioro brusco de las funciones renales en días a semana, día a una semana, de carácter generalmente reversible, debería ser, pero que altera toda la homeostasis del organismo. Expresa una expresión común del incremento de los productos nitrogenados en sangre, todas las toxinas urémicas, la urea, creatinina, y medimos, lo observamos, lo evidenciamos por la reducción de la tasa de filtración glomerular. Allí también vamos a encontrar la asociación a oliguria, es decir, una diuresis menor de 400 mililitros por día, o anuria, cuando ésta es menos de 100 mililitros por día.
La elevación de creatinina en plasma puede superar los 3 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de una insuficiencia renal aguda, o un margen de incremento, un rango de incremento de 0.5 miligramos por día o mayor al 50% del valor basal que ha tenido previamente el paciente. Cualquiera de esas combinaciones pueden implementarse como parte de la definición ya de una insuficiencia renal aguda. También encontramos incrementos de la creatinina en sangre mayor a 0.3 miligramos por decilitro respecto a los días previos, o incremento mayor al 1 a 1.5% veces más, o 50% más, o 100% más, de 50% más de incremento del valor de la creatinina en sangre sobre el basal que tiene el paciente, para precisar si esto ha ocurrido dentro de los 7 días anteriores, ¿no? Si un incremento de, por decir, tiene el valor de creatinina de 1 al inicio o la semana anterior, ahora estaría en 1.5, sería 1.5, ¿no? 1.5 más, o sea, el 50% más del valor normal que ha tenido el paciente en los días previos. Hay una relación en cuanto a este incremento, porque cuando alcanza casi el doble ya la creatinina, es como si el 50% de la función renal ya estaría disminuido. El volumen de orina también disminuye, menos de 0.5 mililitros por kilo por hora durante las primeras 6 horas. Esto es importante a considerar en los pacientes hospitalizados. Los pacientes hospitalizados, monitorizando bien su diuresis, se puede detectar oportunamente los cambios en el flujo urinario que estarían indicando el inicio de una probable lesión o falla renal. Y otros términos que se encuentran en ellos importantes aquí a definir: injuria renal aguda, que es la disminución abrupta de la función renal; la enfermedad renal crónica, que se verá por su oportunidad, que es un daño ya más de tiempo y gravedad de la lesión, del daño de estructura o función renal; la IRA a nivel de comunitario, la IRA intrahospitalaria; la IRA que es reversible y que no es reversible, si es severa o no; es que cuando necesitan diálisis. Según las clasificaciones que veremos posteriormente, hablamos de un estadio 1 y 2, que no es severa, y estadio 3, que es el máximo estadio de evolución según esa clasificación, generalmente necesitan terapia de sustitución renal. Cuando es estadio 3, vemos ahí las mismas definiciones de IRA, los criterios de definición de IRA, y muy conocido es esta pirámide para definir y clasificar también la evolución de la insuficiencia renal aguda bajo el acrónimo de Rifle. El primer escalón es el AR de riesgo. Hay un riesgo de insuficiencia renal aguda cuando ya se observa un incremento de creatinina del 1.5%, es decir, al 50% del valor basal, o desciende la tasa de filtración glomerular al 25% o más del 25% de su valor basal, o la diuresis es menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Estos son los parámetros, los criterios y los parámetros de estos criterios que vamos a considerar para evaluar cómo va decayendo la función renal, cómo va progresando la insuficiencia renal aguda. En el tiempo, si esto se mantiene más de 4 semanas o se mantiene más de 3 meses, hablaremos ya de enfermedad renal crónica en caso de que siga por más de 3 semanas, o si es una falla renal aguda persistente, si es que solo llega hasta las 4 semanas de evolución, duración, pasa las 4 semanas, ¿sí? Aquí hay un resumen de todas las clasificaciones de insuficiencia renal aguda. La de Rifle no está en pirámide nada más, pero están los criterios y sus datos de cada uno de los criterios, la clasificación de Akin y la clasificación de Kadir. Ambas, o creo que todas, tienen los mismos criterios: variación, modificación de la creatinina respecto al valor basal, variación, modificación de la tasa de filtración glomerular y la diuresis. En todos coinciden en que en una evolución ya de una creatinina más de 3, independientemente si es al inicio o si está en relación a la tendencia que ha tenido la creatinina,
hablaríamos ya de una progresión de una insuficiencia renal aguda severa y con necesidad de terapia de sustitución renal. Los distintos criterios están bien definidos en cada una de las clasificaciones que consideran los mismos criterios. Para la insuficiencia renal aguda se necesitan tener algunas condiciones para que ésta se desarrolle, factores a los cuales están expuestos los pacientes, pero también ciertas susceptibilidades de ellos que van a hacerlos más propensos a que se presenten estas patologías. Hablamos de las susceptibilidades, un paciente deshidratado, un paciente añoso, en el sexo femenino, algunas condiciones propias de la raza negra, enfermedad ya predisponente, alguna enfermedad predisponente ya, una enfermedad renal crónica, o otras enfermedades crónicas, cardiopatías, o a nivel pulmonar, hepatopatías, diabetes mellitus, enfermedades inmunodeprimidos como enfermedades de neoplasias o algún tipo de anemia, van a hacer que ante exposiciones como una infección, una enfermedad crítica adyacente, un shock circulatorio por hipovolemia, deshidrataciones, quemaduras, traumatismos, las cirugías cardíacas o pulmonares, cirugías cardíacas, especialmente que tienen derivaciones, cirugías no cardíacas importantes, medicamentos nefrotóxicos, muchas veces exposiciones a estudios contrastados, o la exposición a accidentes por animales ponzoñosos o venenosos, también puede llevarlos a que ante estas posibilidades sea más frecuente la aparición de insuficiencia renal aguda. También dentro de las enfermedades infecciosas, las metaxémicas juegan un rol importante en la aparición o presentación de insuficiencia renal aguda. En nuestro medio, el dengue, la malaria, la leptospirosis, el cólera, en su momento cuando hubo la epidemia de cólera, los estados de deshidratación severa llevaban a insuficiencia renal aguda por hipovolemias severas. Los mecanismos patogénicos pueden dividirse o resumirse en este esquema como alteraciones hemodinámicas iniciales, que son las que van a desencadenar todo el daño inicial a nivel renal, y la afectación por toxinas, la nefrotoxicidad. Ambas pueden iniciar produciendo vasoconstricción renal como una forma de respuesta para mejorar el flujo sanguíneo renal, pero a la vez esta vasoconstricción, no siendo protectora cuando se persiste por mucho tiempo, va a producir lesión tubular directa. Pero también las nefrotoxinas también producen lesión tubular directa y esta lesión tubular va a llevar también a una respuesta a nivel vasoconstrictor. Dos efectos de las nefrotoxinas para llevar directamente a la disminución del filtrado glomerular, que ya es insuficiencia renal aguda. Pero por el daño de la lesión tubular directa ocurren otros cambios que van a llevar secundariamente a la disminución del filtrado glomerular. Se activan a la mácula densa para activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a la eliminación de cilindros intratubulares que pueden causar obstrucciones a nivel tubular y por ende alteraciones a nivel de la resistencia al filtrado glomerular, que aumenta el riesgo de mayor disminución del filtrado glomerular, la retrodifusión de fluido por destrucción o aumento de la presión intratubular, el líquido tubular o el fluido va a retrodifundir por el intersticio de los capilares peritubulares. ¿Cómo clasificamos la insuficiencia renal aguda? Es muy conocido que podemos clasificarlo dependiendo de la consecuencia inicial de la alteración de la insuficiencia renal aguda. Si es prerrenal, si es causa renal o posrenal. Prerrenal lo vemos en todo el sistema, lo que influye en el sistema circulatorio. Es que hay influencia de disminución de la perfusión sanguínea, disminución de hipovolemia, deshidratación, fármacos que alteren el flujo sanguíneo renal. La mayoría están en este grupo, casi un 70%. Otro grupo importante están en las causas renales. En las renales tenemos daño a nivel vascular, a nivel glomerular, a nivel intersticial y a nivel tubular, dependiendo de dónde predomine el daño inicial de esta insuficiencia renal aguda. Y cuando es tubular puede dividirse también entre isquémico o toxinas endógenas o pigmentos exógenos que pueden desencadenar daño tubular. Y la posrenal generalmente nos consideraremos ahí en ese grupo a las de tipo obstructivo.
Y dentro del grupo de cada uno de estas clasificación que hemos mencionado en ese esquema anterior, pues aquí tenemos un detalle más amplio de todas las causas que pueden llevar a insuficiencia renal aguda cuando estas son de origen prerrenal, de origen renal o parenquimatoso o intrínseco, también se le conoce, o eh, de los distintos tipos que son, desde vascular, glomerular, intersticial y tubular. Y cuando es postrenal, lo obstructivo, propiamente. Continuando pues con también la fisiopatología, vamos a ver la importancia que tiene el flujo sanguíneo renal para garantizar una correcta función de este riñón. El flujo sanguíneo renal tiene ciertas particularidades, ya que en el hombre adulto de 70 kilos, este flujo puede pasar hasta los dos riñones, entre los dos riñones puede llegar hasta un 22% de todo el gasto cardíaco. Para el peso que tienen los riñones, que constituyen el 0.4, menos del 1% del peso corporal total, sin embargo, reciben un 22% de todo el gasto, del gasto cardíaco. Reciben un flujo extremadamente grande comparado con otros órganos. Este objetivo de tener este alto flujo es aportar mucho plasma para la elevada filtración glomerular que deben hacer y equilibrar con ello las concentraciones tanto de los líquidos como de todos los demás solutos del medio interno. Requiere el sistema renal para una función adecuada tener una buena circulación renal con todas las particularidades que tiene la circulación renal, como mencionábamos previo, mantener una integridad del parénquima renal, tanto a nivel medular, cortical, vascular, y también que la permeabilidad de las vías secretoras también esté íntegra para que ésta pueda ser excretada con normalidad sin problemas de reflujos o obstrucción. A nivel celular, de la célula tubular sobre todo, cuando sea esta por isquemia, por una causa prerrenal o por nefrotoxicidad que haya ocurrido destrucción tubular renal, se dan algunos cambios en esta célula tubular. Cuando esta lesión no es subletalmente, no es probable y recuperable por la bomba de sodio-potasio, TPasa, se ven cambios, y esta que se encuentra normalmente en la zona vasolateral, para la parte intersticial de la célula tubular, va a sufrir cambios, va a desplazarse hacia la parte apical por las alteraciones físico-químicas, isquémicas que están produciendo. Cuando esta isquemia subletal empieza a destruir, se destruye toda la célula tubular, se generan cambios, destrucciones a nivel intracelular, se liberan a la luz tubular algunas partículas que van a generar pequeñas obstrucciones a nivel de la luz tubular, y toda la arquitectura de la célula tubular se va alterando. Durante la recuperación, algunas ya células o enzimas van difundiendo y ubicándose en su lugar respectivo para continuar con la recuperación cuando la causa de todo este problema se ha resuelto. Algunos mecanismos que son responsables de la disminución brusca de la filtración glomerular, en los casos de necrosis tubular aguda, el esquema anterior reflejaba lo que pasa en una necrosis tubular aguda, fisiológicamente, a nivel de la célula tubular, pero también a nivel vascular de la circulación renal, hay una disminución del flujo sanguíneo renal, disminución del filtrado glomerular, consecuencia de lo primero, de la disminución del flujo sanguíneo renal, retrodifusión del filtrado glomerular por el epitelio tubular dañado. Lo observamos en la célula que se destruye la célula y ese filtrado glomerular ya no va a continuar su tránsito por el sistema tubular, sino que puede reabsorberse. Y también a eso se contribuye también a ello la obstrucción mecánica intratubular por todos los detritos celulares que están liberándose de la célula dañada. Las fases evolutivas de la necrosis tubular aguda, como un claro ejemplo de una historia natural o una evolución natural de la insuficiencia renal aguda, se puede dividir entre la evolución prerrenal como parte de una isquemia o de una disminución de la perfusión renal, con una fase luego de iniciación del daño tubular
luego se va extendiendo, la curva va mostrando la reducción de la tasa de filtración glomerular, como en 3 días, ante la persistencia de la isquemia, la destrucción tubular se va presentando más, y con ello la disminución de la tasa de filtración glomerular. Luego llega una etapa de aproximadamente 5 a 7 días donde se estabiliza estas alteraciones, pero se mantiene la tasa de filtración glomerular baja casi al 25% de lo normal, manteniendo un 25% de lo normal. Luego, después de una semana, 10 días, empieza la etapa de recuperación, donde empieza a repararse la célula, esperando con ello que se haya controlado la etiología, la causa que ha producido esa necrosis tubular aguda. Las manifestaciones clínicas van a depender de las alteraciones de la función renal que están afectadas. La retención de agua va a llevar a la oliguria, sobrehidratación, alteración electrolítica, incremento, retención de electrolitos, potasio sobre todo, alteración en la excreción de sodio, pérdida de sodio, retención de hidrogeniones, acidosis metabólica, retención de toxinas, uremia, creatininemia y otras toxinas que repercuten también en el estado del paciente. Cuando hacemos el enfoque diagnóstico, el objetivo es definir el diagnóstico sindrómico, el diagnóstico funcional, el diagnóstico fisiopatológico, el diagnóstico etiológico. Definimos si es que estamos frente a una enfermedad de insuficiencia renal aguda o ya es una enfermedad renal crónica que se ha reagudizado. Funcional, qué grado de disfunción tiene según la gravedad, cualquier escala, cualquier escala de valoración, de evolución de la falla renal aguda es válida, sea RIF, AKIN o CADIGO. El fisiopatología, si esta es renal, prerrenal, parenquimatoso, obstructivo, y de acuerdo a ello también nos va a contribuir a valorar la etiología de la insuficiencia renal. Parte de la evaluación que hacemos, tanto el examen físico, la historia clínica, los antecedentes, la exploración física, también la valoración bioquímica de urgencia, los exámenes de imágenes que nos permiten valorar el daño o la evolución de la estructura renal. Algunos análisis importantes a considerar, análisis de orina, de sangre, microbiológicos, si es que estamos pensando en infecciones, y las diferentes pruebas de imagen distintas a la ecografía que también contribuyen en la etiología de la insuficiencia renal aguda, como en la valoración del pronóstico, la gravedad de deterioro de la estructura renal. Igual el examen de orina, como se encuentra en las diferentes características, diferentes patologías, glomerulares, intersticiales, asociado a infecciones bacterianas, ¿no? Cómo se encuentran, y distintas alteraciones también ya sea funcional, dilucional, glomerulopatías, cómo están el predominio de cilindros, cuando son hemáticos, hialinos, pigmentados, o la presencia de cristales, oxalatos, por ejemplo en el síndrome de lisis tumoral, que se asocia a hipercalemia, hiperfosfatemia, existe la retención de ácido úrico, incrementado el ácido úrico, los cristales de ácido úrico van a aumentar, en los pigmentos, ¿no? La mioglobinuria, hemoglobinuria, y todos los pigmentos que hacen muchas veces diagnóstico diferencial con hematuria, también por la coluria que es presente el aspecto de la orina. Algunos patrones ecográficos a la evaluación de la ecografía renal, los tamaños pueden ser un riñón de tamaño normal, con vía excretora alta o no, aumentada, una dilatación de la vía excretora, hablamos de una hidronefrosis, o puede ser normal, tanto en tamaño, forma como ecogenicidad, diferenciando la corteza de la médula. Los riñones de tamaño normal con papilas hipoecogénicas, riñones reducidos de tamaño, hiperecogénicos, mala diferenciación, algo de cronicidad, ¿ya? Hablamos de cronicidad, o riñones aumentados de tamaño con grandes quistes y parénquima renal generalmente reducido, un grado de enfermedad avanzada. Parénquima renal generalmente reducido, ya habla de una cronicidad casi a enfermedad terminal o estadio 5 de enfermedad. En las imágenes se cubren distintos grados de afectación. La superior izquierda es un riñón normal, de diferencia hacia la periferia, la corteza, médula en el centro, hay una ecogenicidad bien notoria en ambos, así debe ser la normalidad, diferenciar la ecogenicidad. En los siguientes se ha perdido,
enfermedad renal crónica en la superior derecha, porque se ha perdido la ecogenicidad y este signo de cronicidad. Existe una hidronefrosis por una dilatación, se ve aquí marcada la del nivel piélica, pielocalicial, y la presencia de múltiples quistes en la imagen inferior derecha, la poliquistosis renal. Distintas fórmulas que nos permiten estimar la tasa de filtración glomerular para un análisis rápido de la evolución de la función renal, ¿no? Estos son fórmulas, pero están en aplicaciones que pueden estar al alcance de ustedes para en todo momento calcularle y poder corregir, regular, evaluarle, ver la evolución de su paciente en cuanto a la función renal ante una exposición, por ejemplo, medio de contraste, tratamientos, fármacos que puedan contribuir a reducir la tasa de filtración glomerular. Diferencias entre algunos parámetros en la excreción de orina que van a ayudarnos a diferenciar si estamos ante una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal o parenquimatosa, es decir, renal. La concentración urinaria de sodio en la prerrenal van a ser menos de 12 miliequivalentes, sin embargo, en la establecida ya una necrosis o una enfermedad renal de tipo parenquimatoso o renal propiamente dicho, será más de 20 miliequivalentes. La relación sodio-potasio en orina, potasio es mayor que sodio, la concentración de potasio es mayor que sodio en caso de la prerrenal, es decir, aquí la relación va a salir menor de 1 en el primer caso, y en el segundo caso va a ser mayor de 1 en el segundo caso de renal. La osmolaridad urinaria, las concentraciones mayores en el primer caso y menos de 350 en el segundo de renales. La excreción fraccionada de sodio, menos de 1%, cuando la etiología es una función renal, una ira por un mecanismo prerrenal, y mayor de 1 cuando es renal. El valor de urea, aquí de urea en sangre, los niveles de urea en orina con niveles de urea en sangre, si esta relación es mayor de 8, hablaremos de una prerrenal, y si es menor de 3, una ira parenquimatosa o renal. La relación de la creatinina en orina sobre creatinina en sangre, más de 40 en la función para que sea una sospecha de intervención prerrenal, y menos de 20 cuando la sospecha es de parenquimatosa. Índice de función renal, menos de 1%, o más de 1% para el caso parenquimatoso y menos de 1% para el caso de... Eso tiene una fórmula que están en detalle en la parte inferior de este cuadro. Cuando se comparta la presentación, pueden verlo con mayor tranquilidad. Las causas de la ira van a tener relación también con los efectos o algunas pruebas que se van a hacer. Aquí vemos una columna de la derecha, de la izquierda, algunas causas relacionadas de ira que requieren diagnóstico inmediato y terapias específicas. Por ejemplo, disminución de la perfusión renal. Las pruebas diagnósticas van a ser estado de volumen e índice urinario del diagnóstico, es decir, cómo está el aclaramiento, la tasa de excreción de sustancias como los electrolitos, urea, las enfermedades que causan con glomerulonefritis aguda, tipo vasculitis, nefritis intersticial, microangiopatías, lo que se requieren más exámenes del sedimento de orina, comprobar el daño glomerular expresado en los cambios del sedimento de orina, pruebas serológicas para determinación de anticuerpos como causa de enfermedades autoinmunes, y algunas pruebas hematológicas, serológicas para detectar también alteraciones secundarias a nivel glomerular. Y cuando ocurra un problema de tracto urinario, obstrucciones, las imágenes son lo más importante y accesible y tanto por la inocuidad de la prueba como por el costo, las ultrasonidos, las ecografías renales pueden ayudarnos bastante. Bueno, pues solo para mencionar que aparte de la creatinina, que como hemos visto en las demás, en la valoración de los distintos grados de evolución de la insuficiencia renal aguda, independientemente de
del sistema que utilicemos de clasificación, RIFRE, AKIN, KDIGO, cualquiera de ellos, siempre toman la creatinina como referencia. Sin embargo, existen ya de muchos años atrás otros marcadores, independientemente para evaluar la función renal, si es que este es en sangre o en orina, o en algunas patologías especiales que pueden determinarse estos marcadores como indicación de daño renal más precozmente que cuando que aparezca o antes que aparezcan los cambios en los valores de creatinina. Distintos cuadros de ellos, la interleuquina 18, el factor de injuria renal 1, el factor de interleuquinas y todos los demás factores que van a poder medirse. Al alcance de muchos no está todavía, es cierto, a pesar que ya tienen buen tiempo en la parte práctica o experimental que se utiliza. Sin embargo, todavía no están accesibles al público en general como parte de la rutina para determinar la gravedad o la evolución de la insuficiencia renal aguda. Si la complicación de la insuficiencia renal aguda es tan severa o influye en un deterioro clínico marcado de afectación por la retención de toxinas, la retención de líquidos, y eso repercute en el estado de gravedad del paciente, el paciente puede requerir terapia de reemplazo renal. Y la terapia de reemplazo renal ideal para las urgencias, las emergencias, es la que mejor tolera el paciente y la que está accesible o en el centro hospitalario pueda brindar, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal, según los esquemas, imágenes de la derecha. Y cuando nuestro paciente con insuficiencia renal aguda evoluciona favorablemente, va a presentar cualquiera de estos cuadros clínicos que van a ser indicaciones para inicio de terapia de reemplazo. La sobrecarga ventricular izquierda con edema agudo de pulmón, en insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón o por retención de líquidos, que no responde a diurético. La hipercalemia, la retención de potasio por disminución en la excreción renal de potasio. La acidosis metabólica grave es cuando no responde a los tratamientos médicos, tampoco hay producción de orina o oliguria, síntomas y signos de uremia grave, sea encefalopatía urémica, cardiopatía urémica o pericarditis urémica o gastropatía urémica, que se expresa la gastropatía como una hemorragia digestiva alta, pues van a ser siempre indicios. Si no hay otra causa que justifique estas manifestaciones urémicas y la urea supera valores de 150 miligramos por decilitro, hablaremos ya de complicaciones urémicas que requieren terapia de reemplazo renal para disminuir los niveles de urea y contrarrestar este efecto. Ahí figuran las complicaciones, la mayoría de ellas relacionadas a necesidad de diálisis, la mayoría o consecuencia de esta uremia, de este síndrome urémico. Hasta aquí es parte de la insuficiencia renal aguda. No entro en detalles de tratamientos, manejos, es una parte que se verá en Medicina 2, también una parte más de esta insuficiencia renal aguda. Si hubieran preguntas o comentarios al respecto, aprovechamos el tiempo que nos queda para responder pues, sus preguntas. Disculpen, hay algunas preguntas que están del grupo anterior. Dice, ¿alcalemia es igual a alcalosis o acidemia es igual a acidosis? No necesariamente no son iguales. La alcalemia nos referimos solo al incremento del pH por encima de 7.40, 7.4. Es alcalemia. Nos indica incremento del pH. La relación que tiene el nivel de hidrogeniones, se puede decir. Y alcalosis
alcalosis habla de la retención o el incremento de sustancias base, en este caso bicarbonato, o reducción del CO2, reducción de CO2 para el caso de alcalosis respiratoria. Habla de la relación que existe entre, entre las bases o las sustancias que se sirven para regular, mantener el equilibrio ácido-base, el bicarbonato y la presión de CO2. Hablaremos de alcalosis metabólica cuando el bicarbonato aumenta y hablaremos de alcalosis respiratoria cuando la presión de CO2 disminuye junto con la alcalemia, es decir, el pH aumentado. Ya hablaremos de acidemia cuando el pH esté bajo, pH bajo, que indica hidrogeniones aumentados. Pero acidosis, hablaremos de acidosis metabólica cuando el bicarbonato esté bajo y acidosis respiratoria cuando la presión de CO2 esté alta, por encima de los valores que nos hemos considerado como referencias de normalidad. Una ira intrínseca es la ira renal, ¿no? Habla, y ahora nos mencionas, nos preguntas sobre cómo diferenciar en el diagnóstico una ira postrenal de una ira intrínseca. Yo creo que la historia clínica va a ser algo importante allí, como un primer enfoque de diagnóstico. Una ira postrenal siempre va a estar asociado a una ira obstructiva. Va a haber el antecedente, los factores de riesgo primero, un varón, por ejemplo, adulto mayor, ya es propenso a que ocurra una obstrucción por un adenoma de próstata, por ejemplo. El antecedente, los eventos, la forma el volumen de la micción. No siempre, aquí también aprovechamos para aclarar, a ver, cuando observamos un paciente que no orina, no siempre podemos asumir que no produce orina o está deshidratado o es un problema prerrenal o renal. Al contrario, empecemos asumiendo que hay algo obstructivo y luego, y luego descartar que sea por falta de producción o disminución del flujo sanguíneo renal. Primero, descartemos que nos evidenciamos, examinamos si hay globo vesical, hay una obstrucción aguda. Si hay dolor al palpar el globo vesical, eso es agudo. Y hay que retirar, ¿no? Una distensión del abdomen inferior, del nivel suprapúbico y dolorosa, pues puede indicarnos que hay un globo vesical. Y lo que hay que hacer es cateterizar urgente. Si no hubiera globo vesical, igual lo que vamos a hacer es cateterizar, poner una sonda al menos 24 horas y vigilamos si hay diuresis o no. Si puesta la sonda no hay diuresis, no descartamos cierta patología obstructiva porque tendría que ser bilateral para que, a nivel ureteral, para que no haya orina en la vejiga. Pero generalmente es más con clínica que descartamos si esta es obstructiva o no. Y si hay de antemano ya en la historia clínica una evolución de un cuadro infeccioso, el paciente está séptico, lo más probable es que sea una ira prerrenal. Y si ha evolucionado varios días con esta infección, esta ira prerrenal puede llevarle a una ira intrínseca o una necrosis tubular isquémica como consecuencia de esa persistencia de la privación de un adecuado flujo sanguíneo renal. Dice, podríamos saber si hay ira reagudizada. No. No, lo que hay es una enfermedad renal crónica reagudizada. La ira ya es aguda. Más aguda de lo agudo ya no sería. La enfermedad renal crónica sí, puede haber un paciente que tenga, por ejemplo, diabetes mellitus y tiene ya una nefropatía diabética con un grado de enfermedad renal de repente estadio 2 de enfermedad renal crónica. No hablamos de Akin, de Rifle, nada de ello. Hablamos de tasa de filtración glomerular en un paciente crónico. Hablamos de una disminución de tasa de filtración glomerular menor de 60, por ejemplo, que es estadio 3. Si está en 3, puede que ese sea su basal de su función renal. Y llega en un momento por un cuadro de deshidratación y ese valor basal que tiene se exacerba. Aumenta más la creatinina, disminuye la diuresis, entonces es una enfermedad renal crónica que se ha reagudizado. Hace poco, por ejemplo, vimos un paciente que es monorrena. Hace años, el adulto mayor, y hace años donó su riñón
a su esposa que sufría de enfermedad renal crónica, dializaba, se quedó monorreno. Él, por ser monorreno, ya es un paciente con una enfermedad renal crónica, porque tiene una alteración estructural de su riñón, tiene uno solo. Entonces ya es monorreno. Y como tal tiene ese factor de riesgo propio. Se expuso a una infección urinaria, por una infección urinaria se expuso y utilizaron antibióticos nefróticos con un alto grado de nefrotoxicidad, probablemente sin considerar que era monorreno, y lo llevó a una insuficiencia renal aguda en 4 días de uso, a una insuficiencia renal aguda anúrica, probable, necrosis tubular de ello, hasta 2, 3 días después de su diálisis todavía no orina. Hasta ayer que lo vimos la visita no orinaba todavía. Y ecográficamente el parénquima renal todavía está conservado y adecuado como para recuperar, pero hay que esperar el grado de toxicidad que está haciendo en los riñones esta afectación, esta exposición a un fármaco que le fue afectando. Ahora, ¿necesita la diálisis? Sí, porque si no lo dializamos, la hipercalemia, la acidosis metabólica, la uremia le van a hacer más daño. Entonces, reposo el riñón, excretamos el agua, las toxinas con la diálisis, hasta que la toxicidad de los fármacos pues mejore, ¿no? Una ira persistente es diferente a IRC. Sí, la enfermedad renal crónica es una progresión. Disculpen, antes de esto de IRA, IRC, me preguntan de litiasis, acidemia. No sé quién me preguntó hay una continuación. Hay una continuación, me dicen que ahí es litiasis, podría ser litiasis. Allá, tal como usted decía, el pH disminuido acidótico, pero estaba depresión, el pH aumentado respiratorio. Litiasis, no comprendo. De una ira persistente, una ira diferente a una enfermedad renal crónica. Sí, es diferente. El persistente es un término que se vale en la clasificación de Rifle, por ejemplo, cuando la ira como tal, insuficiencia renal aguda, con las definiciones que hemos mencionado, incremento de creatinina, disminución de diuresis, disminución de la tasa de filtración glomerular en forma brusca, persiste más de 4 semanas, sin llegar a los 3 meses, más de 4 semanas, hasta ahí es ira persistente. Será insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica cuando supere los 3 meses, que justamente es uno de los criterios de definición de enfermedad renal crónica. Cuando esta ira no recupera totalmente su función renal, y más aún si requiere diálisis, no recupera hasta el basal, tendría que recuperar hasta el basal para decir que ha recuperado y está normal. Porque si se queda con cierto grado de disfunción renal, aunque salga de diálisis, pero la tasa de filtración glomerular no recupera su valor basal y esta está durando más de 3 meses, allí sí sería ya no una ira persistente, sino ya una insuficiencia o enfermedad renal crónica. Hasta antes de los 3 meses será una ira persistente. Después de los 3 meses ya es enfermedad renal crónica. Si esta es menor de 60 mililitros por minuto, su tasa de filtración glomerular que le ha quedado, hablaremos de insuficiencia. Pero siguen siendo ambas enfermedades renales crónicas por el tiempo de consumo. La ira puede llevar a IRC. Claro, la ira persistente que es la evolución. La enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica es consecuencia de una ira que ya no solo se hace persistente, sí, o mejor dicho, se hace muy persistente porque pasa más de los 3 meses. En tiempo de evolución se diferenciarían por eso. Más de 4 semanas, menos de 3 meses será persistente. Más de 3 meses ya es enfermedad renal crónica. Según el acrónimo de RIFR. Allí podemos entender esa diferencia entre crónico y ira persistente. Bueno.
Bueno, creo que hasta allí son todas las que si hubieran más, más preguntas o comentarios a ver de los dos temas, cualquiera de los dos temas que hemos terminado, que hemos concluido. Doctor, buenas. Buenas, Disculpe una pregunta. Insuficiencia renal aguda es actualmente lo mismo decir que lesión renal, ¿verdad? allí hay que diferenciar algunos términos que se mencionaron en el cuadro, en uno de los cuadros. Vamos a ver. No exactamente lo mismo. La lesión es parte del síndrome de la insuficiencia renal aguda. Es como si fuera una etapa de evolución de la gravedad de la insuficiencia renal aguda desde el punto de vista estructural del riñón. En definiciones, mencionamos ahí cuando la lesión renal o daño o lesión renal agudo, eh, hay una pérdida, ¿cierto?, de la función como parte de la insuficiencia renal aguda en general, pero estos persisten, ¿no? Estos van persistiendo entre 7 a 90 días posteriores a la exposición de un nuevo evento inicial de ira. Eso, para diferenciar como enfermedad renal crónica, es un término que están queriéndose implementar o agregar a todo ello, pero la lesión, la lesión es la manifestación de algún daño renal. Puede haber solo disminución de la tasa de filtración glomerular, incremento de la creatinina, pero no el daño evidenciado previamente como, por ejemplo, proteinuria, que ya es una manifestación del daño glomerular, por decir. La creatinina elevada representa una expresión de la disminución de la filtración, podemos decirlo, pero no la manifestación de una respuesta a un daño o lesión del riñón. Sin embargo, la presencia de proteinuria sí. La presencia de hematuria, sí, si esta es glomerular sobre todo. O sea, en ese caso, si se evidencia eso, que generalmente es, es una lesión previa o no se ve cuando los valores de creatinina todavía alcanzan los valores de 3 miligramos por decilitro, por decir. O sea, es difícil es verlo antes. Antes de ese episodio de evolución de la insuficiencia renal aguda, hablaremos de un daño o lesión antes de ello. Cuando ya supera estos valores, estamos hablando de daño o lesión. Primero podemos decir hay una falla renal aguda, que también lo incluye, ¿no? Falla. Pero la lesión cuando hay evidencia del daño de la estructura renal, que va a decirlo muchas veces el tiempo, ¿no? El tiempo de evolución cuando no se resuelven las entidades de fondo que están condicionando toda esta insuficiencia renal aguda. Empiezan así. La injuria es el primer evento, ¿no?, que ocurre, ¿no? Incremento y reducción de orina, volumen de orina, creatinina, pero cuando se evidencia lesión o daño, es antes de los valores de creatinina más altos, pueden haber pasado más tiempo o ser bruscamente dependiendo de la lesión, pero los valores de creatinina entre 2 a 3 y cuando ya es más de 3, el daño ya está más evolucionado y dependiendo del tiempo que tenga de evolución, pues eso puede lograrlo, por decir, en más de una semana, 2 semanas, se hablará ya de hasta una enfermedad renal aguda, por ejemplo, que es lo que está queriéndose, no es queriendo, sino que están dentro de los consensos como un nuevo término a implementar cuando este supera ese tiempo de evolución. Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, les agradezco su atención. Si no tienen más preguntas o comentarios,
daré por concluida la clase de hoy. Y será pues una nueva oportunidad. Si Dios quiere, nos vemos a reunir. Gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego a todos.